se lleva a cabo el profesor José Alberto Herrera y lleva por título Análisis de la opinión de los estudiantes sobre la aplicación del trabajo colaborativo y algunas de las respuestas múltiples. Bueno, yo soy profesor del Departamento de Química y entonces vamos a ver, empezamos hace ya algunos años a implementar algunas técnicas o métodos proactivos en la docencia. En definitiva, porque veíamos que el método positivo, que es el que nosotros hemos sufrido y el que realmente los alumnos casi siguen recibiendo, pues tiene una ventaja interesante, pero sobre todo tiene un gran problema, que es que genera una actitud muy cómoda, muy pasiva del alumnado. Entonces, pues empecé, bueno, esto ya lo comentaron antes y es verdad, es decir, desde que uno empieza a hablar, si tienes clases de 2 horas, puedes pensar que a partir de los 20 minutos estás tú solo en el aula, ¿de acuerdo? Entonces, otros autores pues hablan de algo que ya sabemos, pues que estás compitiendo inicialmente con la televisión, pero a día de hoy con YouTube y con recursos con los que uno tiene que ser un verdadero artista para poder tener un mínimo de posibilidades de éxito. El alumno debe ser el protagonista de las clases, no el maestro. Está claro que uno aprende en el momento en que está manejando, cacharreando y por oír a alguien pues vas a coger a lo mejor el 10% de la información. Entonces, nada, empecé a buscar métodos, asistí a los cursos estos que organiza la universidad, este tipo de congresos y demás, y empiezo a fijarme en algunas cuestiones, en algunos métodos muy interesantes. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, que teóricamente tiene un montón de ventajas, como pues reducir el abandono escolar, facilitar la comunicación oral, promover, bueno, una cantidad de ventajas que dice, bueno, esto prácticamente es la panacea, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado aplicando durante unos cuantos años este método en ingeniería, y aquí voy a exponer en una asignatura que se llama Biología y Bioquímica, que es del grado de Ingeniería Química, que se da en tercero. Pues tenemos fundamentos de química, de bioquímica, de microbiología para entender pues, procesos industriales, tratamiento de aguas, contaminación y demás. Yo me encargo de la segunda parte, que sería de los ciclos biogeoquímicos, contaminación y tratamiento de aguas residuales. Entonces, este es el aspecto de la página, y básicamente lo que hemos estado haciendo es hacer trabajo colaborativo en clase. Mi parte de la asignatura se distribuye de la siguiente manera. Trabajo colaborativo en clase, tenemos sesiones de 2 horas en las que aplico lo que voy a comentar a continuación. Eso sería en torno al 20% de la nota. Esto ha ido cambiando, pero bueno. Cuestionarios en Moodle, que también voy a comentar. El examen, hay un examen que es de una colección de preguntas que ellos tienen desde el principio, más que nada para minimizar el factor sorpresa y que no se sientan que le estás intentando buscar cosas que ellos nunca han visto, ¿de acuerdo? Sino que es una especie de contrato. Yo te voy a preguntar la pregunta 2 tal cual está ahí, y tú tienes todo el curso para elaborar esa pregunta y para que no tengas ningún problema con el examen, ya digo, de conocimiento básico, ¿de acuerdo? Y luego, por último, las prácticas de laboratorio, que incluye pues, la asistencia a la práctica y la corrección del manual, que está en torno también a un 20%. Entonces, en el trabajo colaborativo lo que hacíamos, o lo que hemos estado haciendo, es el método del puzzle, que básicamente es distribuir la clase o dividir la clase en 3 tipos de alumnos. El material que quieres que estudie pues, se divide también en 3. Importante que sean partes similares en dificultad y en extensión, y pues uno le das como media hora para que cada uno se estudie su parte, para que intento que sea en inglés, eso me parece importante. En ese tiempo tienen que tener acceso a la web para meterse en el Google Traductor, en el que sea, para buscar los términos
que normalmente no van a conocer. Y bueno, después cada uno explica al resto del grupo. El alumno 1 explica la primera parte al alumno 2 y 3. Bueno, entonces más o menos al final lo que hacíamos es que el alumno estuviera viendo una parte de la materia que querías que viera en ese momento, y al final, a mí en particular siempre me gusta terminar con una prueba, que puede ser pues un cuestionario que tú les pasas en papel, o bien los mismos cuestionarios Moodle que hemos elaborado, o que he elaborado para la asignatura, de forma que ese es el primer contacto que tienen con el cuestionario digamos la primera vez. Parte de la nota pone ahí que son cuestionarios Moodle. ¿Qué quiero decir? Que el alumno en clase lo ve por primera vez y además lo responden en grupo. Pero después cada uno por separado tiene que seguir intentándolo, porque claro, tú tienes un pool a lo mejor de 30 preguntas y aparecen 10. Cada vez van apareciendo preguntas nuevas. Y la idea es que el trabajo de fuera de la clase sea con las transparencias abiertas y con el cuestionario, que vayas jugando, intentando responder. Cuando tengas la máxima nota, pues ya se supone que has terminado, porque yo elijo la máxima nota. Existen otras opciones, como elegir quedarte con la última nota y alguna que otra más. Bueno, entonces, bueno, aquí aparece, por ejemplo, lo de el aspecto de los cuestionarios. Y, por ejemplo, yo utilizo mucho pues respuestas, indicar la verdadera de una serie de 4, o bien terminar la frase. Estas segundas son un poco engañosas porque simplemente entendiendo lo que te dicen, pues ya buscas, pero bueno, te obliga un poco a recordar, a mirar los apuntes, que es al fin y al cabo, o el libro, lo que estemos estudiando, lo que se está buscando. Otra de los cuestionarios Moodle es muy interesante, dicho por ellos, que yo pensé que ni se lo leían, es muy interesante este comentario que se le pone aquí. Yo pensé que a ellos les interesaba ver si acertaban o no, y si no, hacer otro intento, pero este año sobre todo me comentaban que esos comentarios que les ponían ahí les servían a ellos para de alguna manera fijar el conocimiento, entender por qué estaba bien o por qué estaba mal. Porque claro, cuando te pones en plan, o sea, con este tipo de preguntas te puedes poner en plan fijo. Yo, por ejemplo, pongo, yo qué sé, en medios anaeróbicos el sulfato se reduce a sulfuro, y pongo las fórmulas al revés, o las pongo mal. Luego, eso ya es falso, ¿sabes? Entonces, pues ese puede ser un error y ellos no darse cuenta, pues muchas veces ni la fórmula no las dominan, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, pues esto es un poco el aspecto de los cuestionarios. Y este es un poco el modelo de la asignatura, y la duda que yo siempre he tenido es si realmente con este método aprenden más que con el método positivo, es decir, yo alargándoles un rollo durante 2 horas, ¿de acuerdo? Si es más entretenido, si lo aceptan mejor, ¿de acuerdo? Lo primero que hice este año, digo, bueno, voy a coger las notas de los cuestionarios y las notas del examen, ¿de acuerdo? Y voy a ver, pues, para 30 y pico alumnos que teníamos, a ver cómo se distribuyen, ¿vale? Esperando encontrar que aquellos que tenían mejores notas en el examen o mejores notas en los cuestionarios habían sacado mejores notas en los exámenes. Luego ver si el hacer el cuestionario había ayudado a que se sacaran mejores notas en el examen. La distribución, de hecho hice aquí un pequeño ensayo de correlación entre notas del cuestionario Moodle y notas de examen, y el R2S es absolutamente ridículo, no hay ninguna relación. El alumno, hay gente, bueno, de todas maneras esto es bastante más amplio a la hora de analizarlo, es decir, el cuestionario lo estás haciendo las veces que te dé la gana. En principio yo ponía 5, aquí tenía una limitación de 5 veces, ya lo he puesto infinito. De manera que a día de hoy, ayer me llegó un correo de alguien que estaba intentando, estoy ya en ciencias del mar, un cuestionario que se dio en el segundo semestre, pero hace 3 meses. Digo, bueno, si te lo estás revisando ahora, pues perfecto. Además, con la flexibilidad de que lo puedes hacer. Oye, te desvelas a las 4 de la mañana, te pones a hacer un cuestionario. Exacto, o en la playa. En la playa, en vez de bañarte, te pones allí con el móvil, pues también, ¿no? Entonces, claro, la gran duda que yo tengo es eso. Por eso viene el título de la conferencia, ¿no? Es decir, realmente todo este esfuerzo que estamos haciendo yo me pasé un semestre sentado metiendo preguntas en el Moodle, o sea que lo vi
vi la panacea en el Moodle y realmente y en el trabajo colaborativo y luego la realidad te va diciendo qué es cada cosa, ¿no? Bueno, en definitiva, realmente sirve. Elaboro una encuesta cuyo objetivo es preguntar a esto: si las clases son más divertidas, entretenidas, estimulantes, que con respecto al método exponer, dispositivo, si realmente aprenden más, al fin y al cabo, de lo que se trata, ¿de acuerdo? Si es estresante el hecho de que tú tengas que coger un artículo o parte de un artículo en inglés, ponerte a leer, buscar lo que no entiendes, para luego al cabo de media hora explicárselo a los compañeros, eso tiene guasa. Sobre todo porque son temas que no han visto, les suenan algunas cosillas, porque estos son temas realmente amplios donde necesitas manejar algunos conceptos de química, de biología, de ecología, pero bueno, si es demasiado trabajo, y en definitiva, cómo orientarme yo para ver de todo esto que estoy haciendo con la asignatura, qué debo potenciar, qué debo incluso eliminar, ¿de acuerdo? Bueno, la encuesta, pues no, creo que la había escaneado, pero bueno, la encuesta básicamente la hago como ya hacen las encuestas de opinión de los profesores. Le pongo una frase de 1 a 5, 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo, ¿vale? Entonces estas fueron las preguntas. Las clases son más estimulantes que las que se usan en el método tradicional de clase magistral, ¿de acuerdo? Entonces yo cuento como 6 que están en bastante desacuerdo y 4 y 5, es decir, 16 más 3, 19, que están bastante de acuerdo. Aparentemente la mayor parte de la población sí te dicen que son más estimulantes, más entretenidas y demás. Creo que aprendo más con este método que con el tradicional. Aquí dicen que empieza la historia a decirte exactamente. Aquí ya dice 1 que ni de coña, pero bueno, 5 que sí, que están totalmente de acuerdo, pero ya la cosa, fíjate que hay 10 que ya te dicen que tienen sus dudas bastante serias. Luego ya empieza, esto ya no es tan maravilloso como los vídeos, ¿de acuerdo? Ya la gente parece que no le gusta tanto. ¿Me genera más ansiedad y estrés que el método tradicional? Pues no, 13 más 6, 19 frente a 5, luego parece ser que no es un problema de ansiedad. Sin embargo, algunas personas sí porque yo les decía al final que me escribieran su opinión sobre lo que fuera, y sí me decían, yo no me he enterado bien de lo que he leído, ¿cómo le voy a explicar al otro? Esto es un estrés adicional, no sé qué, y miro lo que había marcado y me ponía un 2. Digo, pero vamos a ver, al final empiezas a dudar de si la respuesta o las preguntas que uno hace se han entendido, pero bueno, ciertos sesgos sí que puede haber, pero yo creo que en general la idea... Creo que la carga que lleva de trabajo es excesiva, tampoco es un problema de carga, porque tiene 16 más 8, 24 que dicen que no, y 3 que dicen que sí. Luego el problema no está en que se genere un estrés excesivo, ni que sea un trabajo adicional mucho mayor. Para mí en particular, por mi forma de ser, es mucho más trabajo prestar atención durante 2 horas sin tomar apuntes, que muchas veces les da la transparencia, no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, o es contraproducente, ¿de acuerdo? Pero que estar intentando entender, buscar palabras y demás, me parece a mí, pero por mi forma de ser, ¿vale? Creo que el profesor debe explicar más. Claro, ellos llegan, yo les digo, a ver, desde el principio del curso están asignados los alumnos 1, 2 y 3, y llegan, ellos ya tienen en la página lo que vamos a ver, les mando un mensaje para que lo vayan mirando, se lo bajen a los móviles y demás, para no perder tiempo en esa primera parte de la clase. Y sin anestesia ellos tienen que leerse su parte y empezar con todo el proceso de trabajo colaborativo. Entonces, bastantes alumnos me han comentado, cuando me escribían, los que escribían la nota, que no eran todos, sino que el profesor debe dar al principio 20 minutos, un tiempo de esos 20-30 minutos, de explicar qué es lo que se va a ver y cuáles son los puntos más importantes. Claro, si haces eso ya te estás aproximando otra vez al método tradicional. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Yo creo que tiene su ventaja y su inconveniente. Le estás facilitando acceder a la información y no estás pasándote de esos 15-20 minutos críticos en los que la atención baja de forma importante. Ellos ya tienen una idea general
y también aprovechas para ver qué conceptos quieres tú que aprendan porque son importantes. Luego, orientado de esa manera, yo creo que sí es interesante. Lo que claro, que tienes 2 horas y ahí tienes que ir con los tiempos todo el rato mirando el reloj, ¿de acuerdo? Explicar a mis compañeros me ayuda a aprender a mí. Los que somos profesores sabemos que uno empieza a aprender cuando tiene que explicar, porque si es para ti, lo medio entiendes, pasas el examen, ¿de acuerdo? Luego yo creo que ese era un potencial importante del trabajo colaborativo. Sin embargo, en este caso, la cosa no está tan clara porque hay 9 que no están de acuerdo con eso frente a 13, no hay una diferencia especialmente importante. Luego es otro mito que a mí en particular, bueno, esto hay que repetirlo evidentemente, se me cae. Me gustaría que otros profesores emplearan este método u otro parecido, campana de Gauss. Además, sí, como perfectas. Hay 12 que te dicen que ni de coña y hay 11 que te dicen que sí. Luego esto ya empieza a dar una pista y es una variable que yo no había controlado, muy importante, que es, por un lado, la personalidad de cada uno. Hay gente mucho más proactiva que prefiere estar haciendo cosas y hay gente que es mucho más pasiva que prefiere que se lo den masticado y son buenos manteniendo la atención, ¿de acuerdo? Luego hay en principio como mínimo 2 tipos de elementos, 2 tipos de personalidades. El profesor solo debe explicar lo que sea especialmente importante. Este es el tipo de preguntas que pongo para corroborar la anterior, ¿de acuerdo? Entonces otra vez tenemos eso, una distribución más o menos ahí en campana y a mí me da la sensación de lo que está diciendo es que realmente tiene 2 tipos de personalidades y es una variable que oye, a algunos este método les va muy bien por su forma de ser y a otros, es más, en una de las sesiones que entre compañeros de 17 más que planteaba toda esta historia, había una compañera que fue muy franca y me dijo, mira, a mí ese método no me sirve. Y no es una cuestión de madurez, estamos hablando de gente de nuestra edad, es una cuestión de que cada uno es como es, ¿de acuerdo? Bueno, me siento satisfecho por aprender por mi cuenta con este método. Hombre, más o menos sí, hay 13 que dicen que sí, hay 8 que dicen que no y luego 10. A mí estos que están en el centro me matan porque no saben realmente cómo interpretarlo, ¿vale? Si yo fuera profesor aplicaría un método parecido, un poco para corroborar si realmente el método ha gustado. Pero bueno, esta pregunta es un poco compleja porque hay gente que directamente no se ve como profesor. Entonces, algunas preguntas hay que perfilarlas mejor o esta directamente quitarlas, ¿de acuerdo? Los cuestionarios, aquí sí, esto sí fue un éxito más o menos interesante. Los cuestionarios ayudan a aprender de forma amena. 24 frente a 3. Luego los cuestionarios parece ser que, según su opinión, son amenos y además ayudan a aprender. Yo mantendría los cuestionarios pero quitaría el formato de las clases, es decir, el trabajo colaborativo. Entonces están en desacuerdo y esto corrobora lo anterior, 17 frente a 10. ¿De acuerdo? Y por último yo quitaría el formato de la clase, yo mantendría el formato de la clase pero quitaría los cuestionarios. Pues otra vez 28 están en contra de ese cambio frente a 1. Entonces al final estas preguntas en las que mezclas 2 ideas también habría que quizás hacerlas más sencillas, pero era un poco también para ver si corroboraba que los cuestionarios tenían un grado alto de aceptación, mientras que el trabajo colaborativo era según a quién, ¿vale? Y por último, estoy satisfecho con los resultados del método. Bueno, más o menos, tampoco es que sea espectacular. Tendríamos 14 que sí, frente a 9, y hay 5 que están bastante en contra. Y bueno, pues al final yo creo que viene a reforzar la idea de lo que hemos dicho. El cuestionario es algo personal que te trabajas tú solo, que lo puedes hacer como te dé la gana, que lo puedes repetir, mientras que el trabajo colaborativo, si tu personalidad no va con eso, pues directamente no te va a gustar y no le vas a ver sentido. Y es importante lograr que la gente se identifique con el método. Por eso me es importante que me digan si les parece interesante, estimulante, no sé qué.
¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, las conclusiones. No creo que podamos prescindir de métodos positivos, y no porque los alumnos tengan un bagaje en el que el método positivo es casi la única forma de docencia, sino por lo que decíamos, hay personalidad. Aparte de eso, hay personalidades para una cosa y para otra, más proactivas y menos proactivas. Aspectos positivos del trabajo colaborativo: las clases son más estimulantes, ahí coincidía mucha gente, no supone más trabajo ni estrés, y luego las dos últimas es más dudoso. Satisfacción por el aprendizaje autónomo, pues está más balanceado, unos que sí, otros que no. Explicar a los compañeros refuerza el conocimiento, tampoco está tan claro que en mi caso particular, pues que eso sea una verdad, un aspecto positivo del TC. Y aspectos negativos: no tienen claro que se aprenda más, una parte importante. Aquí otra vez la personalidad, el bagaje previo y demás tiene un factor importante. No es aceptado por todos los alumnos, efecto personalidad y tal. Amplia aceptación de los cuestionarios Moodle. Los cuestionarios Moodle yo estoy utilizando 2-3 tipos y se puede utilizar, pues en el caso de lo que ustedes comentaban, le das un texto y meter la palabra, si quieren que se fije en palabras técnicas, pues dejar el hueco para esa palabra o pedir definiciones. Hay esas posibilidades que yo todavía no he aplicado, pero que yo creo que se puede hacer bastante más rico. Y por último, es muy importante intentar cuantificar el grado de aceptación de los alumnos con este tipo, con otro medio, pero yo creo que esto es lo más directo y lo más sencillo, con cuestionarios que te digan por dónde van un poco las cosas. Hasta ahora yo lo que tenía era comentarios sueltos, que sí, que muy interesante, pero claro, ¿cuánta gente te dice que sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Y yo creo que este tipo de trabajo de revisión es muy importante. ¿De acuerdo? Pues nada, eso era todo. Gracias. Yo quería preguntarte, Herrera, si a lo mejor, tal y como tú lo pusiste, cada uno es como es, no meter el añadido de que cada uno es como lo han construido también, ¿no? Y claro, de cierto modo, como siempre estamos viendo lo del tema de la herencia, ¿no? O sea, si esto es una cuestión, la proactividad se nace o se hace, ¿no? O la gente aquí, a fin de cuentas, lo que he entendido es que es una carrera de obstáculos, a ver cuánto menos tiempo tardan en hacer los exámenes que necesito para tener el título, y luego lo que tenga que aprender va a ser lo que quiero ser, lo aprenderé en la calle, y ese topicazo, ¿no?, que tanto duele. Y si la idea de que realmente implementar Bolonia y todo lo que conlleva y lo de las competencias no es en cierto modo para algunos, pues lo del mito de la caverna de Aristóteles, oye, tú lo que quieres es candidarme, sacarme de mi huevo, estoy tranquilito aquí, y si no me hago una capa de sol, pues como lo vaya a mal, ¿no? Y también quiero sé si habría que valorarlo desde la perspectiva de los sociólogos, ¿no? Cuando te molesta que realmente la columna del centro sea tan grande, quitarla, ¿no? Y defínete, aquí no cabe si me distintas, ¿no? O te gustó o no te gustó. Pero que no sé, si los expertos en sociología... Lo que pasa es que uno se está metiendo aquí en camisa 11 varas, porque por lo que yo estoy viendo y por lo que vas leyendo, te estás metiendo a hacer estudios para los que yo, con mi formación en Iniciación Social del Mar, no estoy preparado. Es decir, por eso es tan importante la colaboración con gente, con pedagogos, psicólogos y demás, que te orienten un poco más a determinar. Al fin y al cabo se trata de saber si ellos aprenden más, es la idea, y tienen y adquieren nuevas herramientas, ¿no? Entonces, hombre, yo me lancé con este tipo de cuestionario porque era un poco lo que pensaba que podía ser interesante. Pero está claro que, más que has abierto un montón de temas a la vez, el tema de la formación previa, de cómo te han dado las clases, de lo patronizing, ¿no? Que puede ser, que en español sería como el sistema padrazo, ¿no? Que le das todo hecho y demás. Si eso, pues eso... evidentemente llega aquí, la gente llega con una forma de ser que, como tú bien dices, puede ser adquirido o nace con eso, pero es lo que hay. Y yo tengo la sensación de que cuantos más años pasen y nos vayan llegando las nuevas jornadas, vamos a tener jornadas, no jornadas, vamos a tener algunos, si quieres que aprendan competencias, pues... que no es lo mismo que aprender teoría y vomitarlo en el examen, sino que aprendan otro tipo de historia, lo vamos a tener complicado. Por ahí circula un lema que es aplastante, ¿no? Creo que la educación en el siglo XXI
tienen los edificios y los esquemas del siglo XIX, el personal del siglo XX, pero la clientela es del siglo XXI, ¿no? Entonces ese paradigma es muy difícil de metabolizar. También es verdad que nosotros no somos nativos de la tecnología, es decir, los profesores somos inmigrantes, exactamente, entonces ellos van por delante. Mis hijos manejan la tablet, yo ya me quedé con el portátil y gracias, pero entiendes que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a ese nivel importante también. Yo no pasé del Tetris tampoco. El problema de todo esto es que con tanta tecnología, tanto vídeo, tanto Moodle y tanta historia, como comentaba antes a las compañeras, ¿dónde va a quedar ese placer de coger un librillo que esté bien y leerlo? Es decir, realmente el tema de la lectura, el placer o la información a través de la lectura, nos lo podemos cargar, es que no lo sé, pero es un riesgo que tampoco es que lo hayamos conseguido hasta ahora, pero es que encima del futuro lo puede sepultar directamente, no lo sé. Entonces yo creo que tampoco es todo super flash en plan cámara, vídeo y tal, que es importante, es una de las cosas que tienen que hacer, pero luego tienes que decir, mira, que te tienes que leer esto, léetelo y a ver qué entiendes. Esa parte es importantísima, y tanto en español como en inglés. No sé si puedo. Sí, sí, no, un poco en esa línea yo también quería, lo que comentas tú de las dos personalidades, ¿no? Y justamente lo que hablas también de los docentes, que estamos un poco autoformándonos, autocurioseando, autoexperimentando y tal, como has comentado, pues todos hemos un poco investigado qué es el aprendizaje colaborativo, porque claro, ¿qué diferencia cooperativo con colaborativo? ¿Qué competencia busco? Y yo te quería también proponer, porque yo también lo he descubierto no hace tanto, a Garner, este autor que un poco define las diferentes inteligencias que tienen los estudiantes, ¿no? Él habla de 6 y hasta 7 tipos de estudiantes, ¿no? Y efectivamente yo creo que justo lo que tú también acabas de puntualizar, yo creo que al final es un poco atender a la diversidad, ¿no? Y no que no sea ni todo es positivo. Ese punto que también los estudiantes te han pedido de 15 minutos de formación, yo también he visto que, no sé si es por el entrenamiento previo, ¿no? Que ellos tienen, porque yo también soy de esa generación y a mí me encanta que en 10 minutos me cuentes de qué va esto, ¿no? Sí. Ya después me dejas jugar, pero a mí me encanta que me lo cuentes. A lo mejor me lo puedes contar en un vídeo, yo lo veo en casa y ya te ahorra esos 15 minutos en la exposición presencial y arranco aprendizaje colaborativo, pero yo creo que toda esa dinámica que me parece súper difícil, ¿no? De formular, es un juego que está en constante... Sí, está. Yo creo que hay que estar con el revisionismo que se hablaba en política, pues aquí lo mismo, tienes que estar, ves algo y yo, porque soy así, digo, el trabajo colaborativo, esto es la panacea, y luego ya empiezas a usarlo y te das cuenta de que tiene sus limitaciones, que lo viejo no era tan malo, pero que tiene sus vicios que hay que intentar y que no puedes negar, que las nuevas tecnologías te están abriendo, está cambiando el paradigma completamente. Antes era el profesor, como ya han dicho aquí, no se le podía, no sé si lo dijiste antes, que no se le podía contradecir, no, lo dijo Luis, no se le podía contradecir porque era el que sabía todo, el alumno no sabía nada, y ahora hay alumnos que en edición de vídeo seguro que me dan vueltas, ¿no? Es que tenemos que cambiar el chip nosotros bastante, ¿no? Y seguir explorando. Pero yo creo que el placer de la lectura no tiene nada que ver con todo, con lo que sí que no tiene que ver con lo que estamos hablando. El placer de la lectura va por otro lado. La tecnología y la lectura no están reñidas en absoluto. Otra cosa es la lectura de un documento de trabajo. Claro, sí que, pero yo hablo ahora casi más como padre, me explico. Tú le das a un chiquillo, a mí mismo me das el móvil con YouTube, y eso que yo soy viejo para esto, y incluso para estudiar inglés me pongo cualquier cosa, desde el Ku Klux Klan, historia de no sé qué, a cualquier historia en inglés con tal de oírlo, que me pongo a leer, porque leer te cuesta más. Entonces, todo esto que es muy atractivo puede estar suplantando el hábito de leer, porque meterte a leer. Por placer y por trabajo. Es que es diferente. No, yo creo que el alumno lo que está perdiendo es la comprensión lectora. Pero tienes que practicarlo. Tienes que Y si no somos más ahora visuales y por tanto pierdes eso de sentarte y decir ¿qué me estás pidiendo tú en un examen, por ejemplo, donde sea? ¿Qué me estás pidiendo tú? Pero simplemente es por eso, porque vamos más a ojos que a lo mejor más el cognitivo. Sí, y eso es un peligro que puede aparecer aquí. Se tiene que mover, no sabe fijar la... Exacto. Es la atención, a lo mejor lo que se pierde también. Por hacernos una auditoría interna nuestra
de cuántos dispositivos de vídeo tenemos en casa, de móviles, tabletas, portátiles y Smart TV, el discurso se viene abajo, o sea, quedas así. Dice, cállate, déjate de estar has dado un montón de pasos de inversión en eso. Yo soy de los que reconozco. Yo con 16 años, cuando estaba en el instituto, llego a tener una cosa como YouTube y no estudiaría. Estaría todo el día viendo música, viendo no sé qué. O aprendiendo cosas. O aprendiendo inglés. Solo aprendes inglés, el resto lo suspendes. También. Si los payasos de la tele no hubiese llegado a YouTube tampoco. O sea, que hay que entender los pasos intermedios. Que todo tiene su... Pero yo voy a que la tentación de todo lo que hay por ahí, lo atractivo, es tan atractivo que es difícil mantener luego esa tranquilidad. Decirle, ponte a leer un poquito, aunque sea en papel o en el reader o el read book, pero ponte a leer un poco. Eso es complicado. Tengo molerías, ponte a leer más fácil. No, así no. Por ahí no va a dar el placer, no va por ahí. No. No va por ahí. Pues ya. Bien, realmente hemos tenido el debate ahora. Ha sido muy interesante lo que hemos estado comentando. Bueno, realmente son las 2:10 y también para ello decimos los estudiantes que a los 20 minutos se aburren. Yo creo que hasta ahora ya estamos y vamos a dejar el debate para el próximo taller. Yo quería, si les parece bien, porque quiero agradecer, nos quedamos aquí hasta las 4. Pero bueno, creo que sí quería agradecer a los ponentes que han presentado hoy exposiciones que han sido muy interesantes. Yo creo que todos hemos tenido en la cabeza sinergias, ideas. Bueno, yo estaba ya apuntando y creo que muchísimo que se puede hacer. La verdad que estoy muy agradecido. Agradecido también a los presentes y también muy especialmente al equipo de la biblioteca universitaria que ha estado aquí pacientemente retransmitiendo todo lo que se ha hecho hoy y guardándolo para la posteridad. Algún día, quién sabe, dentro de 20, 30 años alguien rescata esto y pueda dar un debate del futuro de lo que se hacía en el pasado, ¿no? Pero bueno, nada más, muchas gracias a todos y confío que nos vemos en el próximo taller del próximo año.